capítulo es que Jesús le hace una propuesta a los discípulos muy interesante. Y dice el versículo 1, esta cosa he hablado para que no escandalicen. Lo impulsarán ¿de a dónde? De la sinagoga. Aún llegarán la hora que cuando lo eliminen, piensa que están ofreciendo un servicio a quién, a Dios. Jesús le está diciendo, oye, va a llegar un momento que a ustedes lo van a matar y quien lo mate va a decir que lo está haciendo en el nombre mío. Pero Jesús le sigue diciendo, hoy he hablado de esta cosa para que cuando lleguen su hora, recuerden que yo lo dije. No lo dije esta cosa al principio porque estaban con vosotros, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Mas porque he hablado esta cosa, la tristeza ha llegado a vuestro corazón, pero yo digo a verdad, os beneficia a ustedes que yo me vaya. Porque si no el Padre, que dice que si no el Padre no haría ¿qué? ¿Quién va conmigo leyendo? No vendrá a vosotros, pero me voy y se lo enviaré, si no el Consolador no vendrá a nosotros. Es interesante que Jesús está hablando de que lo van a perseguir a los discípulos, que lo van a matar en la sinagoga y que la gente lo va a hacer en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces gente no nos dañaron a nosotros en alguna congregación diciendo que lo hacían en el nombre de Dios? ¿Cuántas veces gente hablando de parte de Dios han sacado personas de la iglesia, quizá por una actitud que la persona tiene, quizá por una forma de vestir que la persona tiene, y ellos, en comillas, en el nombre de Dios, van y le dicen cualquier cosa? Pero Jesús le está diciendo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y yo siempre he dicho, ¿cómo le va a convenir que tú te vayas si tú eres el que dividía, tú eres el que partía los panes y lo multiplicaba? Yo no sé si usted me entiende. Los discípulos debieran estar pensando lo mismo que usted piensa. ¿Cómo nos va a convenir que el que nos da los peces y los panes se vaya? ¿Cómo nos va a convenir que cuando nosotros no podemos echar un demonio, él lo echa? ¿Cómo nos va a convenir que él se vaya? Yo me imagino a los discípulos en su mente, y dice Jesús que cuando él anunció que se iba, los discípulos deben de preguntarle, Señor, pero ven acá, ¿por qué tú te vas y nos vas a dejar solo? ¿Cuál es la razón? Ellos comenzaron a entristecerse. Dice que Jesús le dice, cuando yo le dije esto, ustedes comenzaron a entristecerse. Y comenzaron a tener preguntas entre ellos. Lo que nos pasa a muchos de nosotros, cuando no entendemos algo, comenzamos a preguntarle al que le queda al lado, debe de ir al Padre y preguntarle al Padre el porqué de la cosa. Nosotros comenzamos a buscar a muchísima gente para que nos dé una respuesta, y Jesús le dice a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya. La gente no ha entendido la función del Espíritu Santo. Para mucha gente el Espíritu Santo es simplemente una canción de Bará. Para mucha gente el Espíritu Santo simplemente es algo que se dice en la iglesia. Pero el Espíritu Santo es más que un algo. El Espíritu Santo es una persona que siente igual que usted. Por eso la Biblia dice que Él se contrita. Por eso la Biblia dice que Él se entristece. Pero para darte un dato más importante del Espíritu Santo, cuando Jesús dice que a Él ungieron, no dice que el Padre me ungió, sino que el Espíritu Santo me ungió a mí. ¿Y quién lleva a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien direcciona nuestra vida. Pero yo quiero que veamos algo, que lo que Jesús estaba prediciendo se iba a cumplir más adelante. ¿Qué fue el primer versículo que Jesús le dijo a esta gente? Esta cosa he hablado para que no se escandalicen o expulsarán de la sinagoga, y aún llegarán la hora cuando cualquiera que lo elimine piense que ofrece un servicio a Dios. Pero usted dirá, ¿y a dónde se cumple esa profecía?
¿dónde podemos ver esa profecía cumplida? Que Jesús le dijo a ellos que iba a suceder esto. Si vamos a Hechos 8, nos vamos a dar cuenta de algo en Hechos 8. Dice el libro de Hechos, número 8, que dice, y Saulo consentía en la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba ¿a quién? A la iglesia. Lo que Jesús le acababa de decir a ellos: oye, va a llegar un momento donde a ustedes lo van a matar, donde a ustedes lo van a perseguir, y ellos van a pensar que lo están haciendo en el nombre de Dios. Por eso es que yo digo que la mente religiosa, nosotros nos tenemos que alejar de esa mente religiosa, porque la mente religiosa cree que está haciendo la cosa en el nombre de Dios, pero no está buscando la palabra y no se está dando cuenta que la palabra, lo que ellos están haciendo, no va con la palabra. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra y decir, lo que yo estoy haciendo va con la palabra, o simplemente lo estoy haciendo porque me lo enseñaron mis padres, porque me lo enseñó alguien. Yo le digo a ustedes, nosotros que somos predicadores o el pastor, que quien esté aquí desde el púlpito, usted tiene que tener su Biblia abierta. Porque yo puedo venir a decirle algo a usted que a mí me lo enseñaron. Y quizás quien me lo enseñó erróneo. Y usted comenzó a practicar porque el pastor lo dijo, porque el evangelista lo dijo, y usted comenzó a practicar algo que lo va a llevar a muerte, porque nada que no vaya conforme a la palabra lo va a llevar a vida. Entonces el apóstol Pablo o Saulo comienza a perseguir la iglesia. Pero esto no estaba sorprendiendo a los discípulos, porque Jesús le dijo, lo van a perseguir. Y dice que él comenzó a perseguir la iglesia, comenzó a llevar cartas, y él buscaba cartas y sacaba a los cristianos, oye, de la casa. Nosotros tenemos un privilegio, a nosotros no nos están sacando la casa, pero Pablo agarraba, o Saulo agarraba y se metía con una carta y sacaba a la gente. O simplemente porque estaban adorando a Dios, y él consideraba que no estaban adorando al Dios verdadero, que era que le habían enseñado la tradición. Yo quiero decirte que eso que a ti te han enseñado, tú lo tienes que comparar con la palabra de Dios, para ver si la palabra de Dios dice lo que a ti te han enseñado. Porque los padres de nosotros hacían el mejor trabajo. Ellos hacían el mejor trabajo porque ellos estaban enseñando de lo que le habían enseñado a ellos. Pero recuerden que antes no había acceso a la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba más joven, yo iba a la iglesia y solamente alguien leía la palabra de Dios. Solamente alguien interpretaba la palabra de Dios. Y a veces lo hacían en latín y yo no entendía nada. Yo me iba simplemente con lo que esa persona interpretó, no de lo que el Espíritu había interpretado. La diferencia entre el creyente y la gente del mundo es que la gente del mundo interpreta lo que ellos entienden, pero nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo que nos dirija, que nos diga cuál es el camino por donde debemos caminar. Y Jesús le dijo, te van a perseguir. Y Saulo comenzó a perseguir la iglesia. En este tiempo hay una persecución que quizás no nos están matando, pero no está persiguiendo la pornografía, no está persiguiendo la televisión, no está persiguiendo el chisme. Eso es lo que nos está persiguiendo. Pero él le dijo, pero yo le enviaré al Consolador, que lo va a guiar a toda verdad. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nosotros todavía tenemos al Espíritu Santo. Muchos lo tienen a media, otros ni lo han tenido todavía. ¿Por qué no lo han tenido? Porque no han aceptado a Jesucristo como su único Salvador y Señor. Y nos preguntamos por qué yo visito la iglesia, pero no hay ningún cambio en mi vida. Es que el Espíritu Santo todavía no ha completado su obra, porque tú no se lo has permitido. Porque una vez que el Espíritu Santo comienza a entrar a tu vida y tú lo dejas actuar, Él comienza a hacer el verdadero cambio.
Y tú dirás, no, es que mi naturaleza pecaminosa. No importa tu naturaleza pecaminosa. Cuando el Espíritu llega, todo lo transforma. Cuando el Espíritu llega, todo lo transforma. El Espíritu Santo no es un desconocido para el ser humano. Quizá nosotros conocimos al Espíritu Santo cuando llegamos a la iglesia, pero la humanidad conoce al Espíritu Santo desde el primer día, porque Él se movía sobre la faz de las aguas. Dice que desde el principio Él se estaba moviendo. Aún Job dice en el libro de Job que quien lo creó fue el Espíritu Santo, quien lo formó fue el Espíritu Santo, porque quien estaba en la tierra, cuando Dios daba la palabra, era el Espíritu Santo. Dicen los teólogos que el Espíritu Santo es la mano de Dios, es la mano creadora, es la que Dios encomienda para hacer cosas grandes en nuestra vida. Por eso una de las funciones del Espíritu Santo era llegar a nosotros para transformarnos. Por eso dijo, cosas mayores harán, porque el Espíritu Santo iba a estar en nosotros. Yo no sé si tú me estás entendiendo, el Espíritu Santo no es una canción. El Espíritu Santo no es simplemente yo digo Espíritu Santo ven a mí, sino que el Espíritu Santo es algo de una relación tan profunda que yo lo tengo como amigo, que lo primero que yo le digo, ¿sabe qué? Tú eres el único que conoce al Padre, tú eres el único que conoce los secretos del Padre, por eso yo quiero que tú me reveles qué es lo que el Padre quiere conmigo. No sé si tú me estás entendiendo. Nadie de nosotros va a conocer al Padre, sino que el Espíritu Santo es que conoce al Padre. Y el Espíritu Santo sabe cómo el Padre debe ir con nosotros. Y el Espíritu Santo dice, oye, el Padre debe ir cuando tú predicas, el Padre debe ir cuando tú adoras. Vete por ahí, que tú vas a endulzar al Padre. Es el único que nos revela cómo vamos a agradar al Padre. A veces estando en la iglesia, nosotros tenemos un espíritu religioso, aún teniendo al Espíritu dentro de nosotros. Porque Pablo, aleluya, Pedro, aún teniendo el Espíritu, Pedro cuando viene en visión le dicen a Pedro, oye Pedro, y le bajan un lienzo y Pedro ve comida, ve de todo. Pedro dice, no, yo no voy a comer nada inmundo. Y el Señor vuelve y le baja el lienzo de nuevo. Dice que había un lienzo que él vio en visión que bajaba del cielo, donde había una clase de comida, un manjar. Y Pedro le dice, no Señor, no va a comer nada inmundo. Solo baja una vez. No Señor, solo más. Y no va a comer nada inmundo. ¿Tú sabes qué es lo que el Señor le está diciendo a Pedro? Pedro, te lo voy a poner 3 veces porque lo está viendo en la carne. Lo necesito que lo vea en el espíritu. Por eso era que le bajaba de nuevo el lienzo. Pedro, es que tú no estás entendiendo que no es con la carne que lo tiene que ver, es en el espíritu. Y Pedro con su espíritu religioso comienza a decirle, Señor, no, porque a mí se me enseñó que yo no puedo comer este tipo de carne. A mí se me enseñó que yo no puedo hacer otro. Y el Señor le tiene que decir, lo que yo limpié no lo llame inmundo. Lo que yo limpié no lo llame inmundo. Lo que pasaba, que Pedro estaba creyendo, que estaba hablando de la religiosidad. Pedro estaba creyendo que le estaban hablando de un concepto humano. Pero lo que Dios le estaba hablando era un concepto espiritual. Y es que nosotros los gentiles íbamos a tener salvación. Era que él iba a ir donde un hombre llamado Cornelio, que quizás no pertenecía a los judíos, pero que Dios le complació darle la salvación. Hoy yo soy salvo porque él le complació darme salvación. Ninguno de los que estamos aquí, si había sido por los judíos, nosotros no íbamos a salvar. Los judíos consideraban que nosotros eran inmundos. Y cuando a Pedro le enseñan que tiene que ir donde Cornelio, Pedro va con su espíritu religioso. Pero ¿cómo yo voy a entrar a la casa de un gentil? ¿Cómo yo voy a entrar a la casa de un dominicano? Es que los dominicanos no se merecen salvación. Pero el Señor le dijo, los dominicanos, los nicaragüenses, todos los demás también necesitan salvación. Tenemos que dejar el espíritu religioso,
donde es que a mí me enseñaron esto. Olvídate de lo que te enseñan y comienza a aprender del Espíritu. Comienza a dejarte conducir por el Espíritu. Y dice que cuando Pedro termina la visión, el Señor le tiene que explicar a Pedro con cucharita. Como nos tiene a veces a nosotros, que nos dice 3, 4 veces por donde nos quiere que nos dirijamos. Pero nosotros entendemos es que eso no es del Señor, porque ese camino es muy difícil. ¿Sabe qué? El camino difícil, el camino estrechito, ese que el Señor quiere que camine, porque Él sabe que por ahí no te va a perder. Pero el camino espacioso te va a perder, tú creyendo que no te va a perder. Ahí es que te va a perder de tan grande que es. Hay un concepto de que se habla de la persona descarriada, pero un concepto mal usado. Una persona descarriada es una persona que se salió del carril, es una persona que se salió del camino. Hay muchos de nosotros que no estamos descarriados. Hay muchos de nosotros que nos hemos detenido en el camino. Tenemos miedo a seguir caminando, pero el Señor dice, tú no estás descarriado, tú estás en el camino. Tú lo que necesitas es que te pongan la mano y el don de Dios que hay en ti comience a encenderse. Tú lo que necesitas es que alguien te diga, camina, no te quedes en el camino. Ven conmigo, yo te voy a ayudar. Tú necesitas a alguien que te ayude. Es que a veces nosotros nos arrimamos de un árbol que creemos que nos va a dar sombra, pero ese árbol, cuando llega el frío, se descartó la hoja. Entonces solamente en un tiempo nos dio la sombra, pero cuando llegue el frío, yo necesito a alguien que dé sombra todo el tiempo, que dé sombra todo el tiempo. Y este hombre con un espíritu religioso, es que yo no necesito, me imagino a Pedro decir en su espíritu religioso, es que yo no necesito congregarme para yo buscar del Señor. Pedro, pero la palabra dice que no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque comenzamos a buscar cosas para nosotros no llegar a la iglesia. Pero se nos olvida que el manual de nosotros es la palabra de Dios. Se nos olvida que el manual de nosotros es la palabra. Y dice que el verso que sigue dice, y harán estas cosas porque no conocen a mi Padre. ¿Sabe qué? Que Pablo, cuando perseguía a la iglesia, era porque Pablo no conocía al Padre. ¿Tú sabes por qué muchas veces nosotros todavía estamos pecando dentro de la iglesia? Es porque todavía no hemos conocido al Padre. Es porque todavía el Espíritu Santo no le hemos dejado que se revele. Porque el que es verdaderamente libre no peca. Porque el que es verdaderamente libre no peca. Con esto no te estoy diciendo que tú estás fuera del camino. Te estoy diciendo es que todavía el Padre no se ha revelado como se tiene que revelar en tu vida. Y tú debes procurar, Padre, revélate en mí en totalidad. Y Pablo comenzó a perseguir la iglesia. Y dice que la ignorancia de Saulo decía, yo lo estoy persiguiendo en el nombre de Elohim. Él decía, yo lo estoy haciendo en el nombre de Dios. Pero Dios se le fue al encuentro. Dios se encontró con él. El Espíritu se encontró con él y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, como está persiguiendo a uno de esos pequeños, me está persiguiendo a mí. Y dice que lo tumbó. Y dice que todos los que estaban ahí, para que usted vea cómo es el Espíritu de Dios, que dentro de una congregación, ahora mismo el Espíritu le puede estar hablando a alguien y los demás no están escuchando, porque dice que había más gente con Pedro. Con Pablo había más gente, pero dice que solo Pablo escuchó lo que el Espíritu estaba diciendo. ¿Por qué tiempo de que yo comience, Espíritu Santo, sé tu oído? Yo quiero que tu oído sea que comience a escuchar. Dice que comenzó y le dijeron, oye, quédate en este lugar
porque yo voy a enviar a alguien que va a orar por ti. Pero mira cómo el Espíritu trabaja, que va donde un evangelista que está muy lejos, donde Pablo, y le dice, donde Saulo, y le dice, oye, en la calle derecha, ¿qué hizo? Le dio dirección. El Espíritu Santo te da dirección correcta. Eres tú que hace como GPS, que GPS te dice a la derecha y tú coges a la izquierda. El Espíritu Santo no se equivoca. Cuando el Espíritu Santo da una dirección, si tú cogiste la dirección que Él te dijo, no te va a ir mal. Porque muchas veces hacemos como el GPS, es a la izquierda, pero yo pienso, oh no, por la derecha me va a salir mejor, pero allá me encuentro, cae un accidente. Por eso el GPS te dijo que cogiera a otro lado. Pero tú pensando que te lo sabes más que el GPS, hiciste lo contrario. Así mismo nos pasa con el Espíritu, que nosotros creemos, no, es que Dios trabaja de esta forma. Pero el Espíritu está diciendo, es que yo no tengo una forma específica. Yo lo hago en el momento. Por eso tienes que estar pendiente a mis oídos. Y dice que mandó a alguien para que visitara al tal Saulo. Y lo primero que este hombre le dice al Espíritu Santo que le está hablando, oye, pero yo conozco a ese hombre. Tú me estás mandando por donde alguien que estaba matando a todos los creyentes. Oye, tú me estás mandando por donde alguien que no quiere saber de la religión cristiana. Tú me estás mandando que le hable a alguien. No ha pasado, no sé cuánto no ha pasado. Que el Señor nos está diciendo, oye, háblale de Dios a esa persona. Pero usted sabe que esa persona no quiere saber de los creyentes. Que esa persona no quiere saber de un Dios. Que lo primero que pone es un letrero. Aquí somos de tal religión y no queremos que nos hablen de la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu manda y dice que este hombre dijo, pero Señor, este hombre es el que está asolando la iglesia. Y le dice, quiero que vaya donde él, porque es instrumento para salvación para muchos. ¿Sabe qué? Que gracias a ese Pablo, gracias a ese que perseguía hoy la iglesia, los gentiles tenemos una oportunidad de oro, porque él fue enviado a los gentiles. Pero lo que hace el Espíritu lo podemos ver cuando vemos el otro capítulo. Aquel que perseguía a la iglesia ahora está predicando. Aquel que hablaba mal de lo evangélico ahora está hablando del Dios verdadero. Yo no sé si a ti te está pasando. Pero es tiempo de que tú comiences a hablar del Dios eterno. Es tiempo de que tú comiences a hablar de Dios eterno. Este hombre que agarraba y buscaba cartas para que los creyentes, para matar a los creyentes, ahora anda corriendo porque ahora lo están persiguiendo por lo mismo que él perseguía. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo prefiero que me persigan, pero seguí amando a Cristo. Estamos viendo a un hombre que perseguía a la iglesia, que ahora está lleno del Espíritu, que lo meten en una cárcel y lo ponen con grilletes. Y este hombre lo ponen en lo más profundo de la cárcel, en el lugar más peligroso, donde estaban los presos peligrosos, donde pusieron a Pablo y a Silas. Era el lugar más peligroso, donde los presos más peligrosos iban, porque consideraban que era peligroso. ¿Pero por qué era peligroso? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Lo que lo hacía peligroso era que el Espíritu de Dios estaba con él. Lo que te hace peligroso para el mundo. Por eso es que el mundo te aborrece. Por eso es que el mundo, muchas veces cuando tú estás hablando, hay mucha gente que comienzan a voltear la cabeza. Es porque lo que está en ellos no aguanta lo que está en ti. Es porque lo que está en ellos no soporta lo que está en ti. Y lo ponen en este lugar. Y este hombre comenzó a cantar himno celestial. Cuando está en prueba, comienza a cantar himno celestial. Cuando está en dificultad, comienza a clamar: Espíritu Santo, ven en el nombre del Padre y llena este lugar. Pedro, una vez agarran a Pedro y lo meten en la cárcel. Y dice que Pedro
dentro de la cárcel dormía y habían dos guardias custodiándolo. Pero llegó el Espíritu Santo. Dice en la Biblia que es un ángel. Pero también el Espíritu Santo era el que estaba en ese lugar. Porque el único que puede atravesar la pared es el Espíritu. El único que puede pasar que nadie lo ve es el Espíritu. Y dice que salió de la cárcel sin tener que le abrieran la puerta. Y él no sabía. Él siguió el ángel. Y cuando él se dio cuenta, estaba fuera de aquel lugar. No sé a cuánto le ha pasado, pero yo he tenido esa experiencia donde yo tengo que ir a un lugar y no hay forma de que yo llegue a ese lugar. Y de un pronto yo aparezco en aquel lugar. Esto no es algo que simplemente la Biblia lo dice, que yo lo he experimentado. Que yo tengo que pasar en un lugar. Recuerdo que cuando yo vivía en Nueva York, en Brooklyn, yo tenía que ir a trabajar. La Metrocar se me quedó. No tenía forma de pasar el tren. Y caminando, antes de llegar al tren, yo iba, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero la morena está. Había siempre una señora que todo el que cruzaba por la puerta lo agarraba y le llamaba a la policía. Señor, todo tarde, no tengo dinero, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Pero desde abajo del tren, yo no estaba ni en el tren. Señor, ¿qué tú vas a hacer? Sin mentirle, yo no sé lo que pasó. Pero lo único que recuerdo es que yo estaba en el tren corriendo. Lo único que recuerdo era que el tren iba camino a mi casa. Yo no sé si me volé o no me volé. Lo único que yo recuerdo es que el Espíritu Santo yo le pedí. Y cuando entré, que salí de un éxtasis, yo estaba en el tren. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo. Yo no recuerdo, varón, si yo lo volé o no lo volé. Yo lo que recuerdo que yo estaba en un lugar y aparecí en otro lugar. En una ocasión dijo un predicador que tenía que llegar a una campaña. Dice que él tenía que llegar a esa campaña porque tenía que predicar a las 8 de la noche. Pero ya era tarde. Eran como las 7:30 y el camino eran como 2 horas donde él tenía que llegar. Dice que él le dijo a Dios y le dijo al Espíritu Santo: tú sabes que miles de almas dependen de mí para que llegue el plan de salvación. No sé lo que tú vas a hacer, pero hazlo conmigo. Dice que él llegó a tiempo. Le faltaban 2 horas para llegar. Ahora, ¿cómo compruebo yo esto con la Biblia? ¿A dónde estaba Felipe cuando el eunuco iba y cuando él le predicó al eunuco? Dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Y cuando vemos a Felipe, Felipe está en otro lugar ya. Aleluya, a miles de kilómetros adorando a Dios. Lo que yo te estoy diciendo no es algo que me lo estoy inventando, lo dice la Biblia. Yo no ando inventando cosas porque no me conviene, porque el Espíritu Santo me llama a cuenta. Y dice que Pedro agarra y sale de aquel lugar. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo dice que nos va a llevar a toda verdad. Nos va a convencer de pecado. Aleluya. Si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que comenzar a dejar lo que está haciendo. Porque hace tiempo que Él te está diciendo: deja lo que está practicando. Deja lo que está haciendo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros sentimos ese toque del Espíritu que todos hemos sentido cuando nos reprende, cuando nos dice: oye, no haga esto. Pero muchas veces hacemos como hacía una muchacha. Los papás le enseñaron a ella desde chiquita que el Espíritu Santo, que Dios habitaba en su corazón y que Dios todo lo veía. Y ella en una ocasión agarró y hacía algo que no estaba correcto. Y el padre le dice: oye, pero el Señor te está viendo. Y ella le dijo: no, el Señor no me está viendo.
Sí, porque Él habita en tu corazón. No, porque yo me lo tapé. Muchas veces nos pasa lo mismo. Creemos que el Señor no nos está viendo, pero el Señor ve a lo bueno y a lo malo. Desde el cielo el Señor nos está viendo. Y el Espíritu Santo no nos quiere condenar. Al contrario, cuando el Espíritu nos corrige es porque Él quiere que nosotros cambiemos. Podemos notar el cambio de Pedro. Pedro, antes del Espíritu Santo, Pedro era de una forma, y después del Espíritu Santo, Pedro era de otra forma. Cuando el Espíritu llega a tu vida, tiene que haber cambio. Cuando el Espíritu llega a tu vida, tiene que haber transformación. La cuestión es que comienza el Espíritu Santo. Jesús comienza a decirle a ellos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y la razón específica por cuál les convenía era porque los discípulos tenían una dependencia de Jesús, y no es mala. Depender de Jesús no era mala. Lo que pasa es que Jesús estaba en un límite de su capacidad. Jesús no estaba en plenitud, porque Jesús estaba como humano. Jesús estaba como humano. Por eso Jesús como humano no podía todavía darle el poder a ellos como Él quería dárselo, sino que Jesús tenía que subir al cielo y coger su gloria, entonces para depositarla en ti. No sé si me está entendiendo. Jesús le dice: oye, lo que yo te estoy dando es algo humano, pero cuando yo llegue al cielo, enviaré al Consolador para que tú andes en el Espíritu. Hay gente que no le gusta que hablen del Espíritu. Hay iglesias que el Espíritu no lo mencionan mucho, porque ellos saben que cuando su congregación, cuando sus miembros comienzan a buscar del Espíritu, sus miembros van a abrir los ojos y van a decir: oye, a correr por aquí, quemar algo, porque lo que se está haciendo no es de parte del Espíritu. Por eso es mejor no hablar de esto, porque el día que ellos comiencen a leer la palabra y vean lo que el Espíritu hace, lo que tú me estás diciendo desde el púlpito no tiene que ver nada con lo que el Espíritu hace. Por eso hay gente que no es una iglesia que tiene, sino un club social. Porque cuando el Espíritu Santo no está en un lugar, eso no es una iglesia, eso es un club social. Cuando el Espíritu Santo no está en una familia, eso no es una familia, eso simplemente es una unidad de gente que se están peleando entre ellos. Pero cuando llega el Espíritu, comienza a ser una familia, porque lo comienza a transformar. Pero ¿cómo va a llegar el Espíritu a una familia si no hay alguien que se atreva a darle el paso? ¿Cómo iba a llegar a una familia si no hay alguien que se atreva a darle el paso? Hay alguien que tiene que darle el paso y decir: ¿sabes qué? Hoy yo me voy con el Espíritu, porque yo quiero que mi mujer tenga el Espíritu. Hoy yo me voy con el Espíritu, porque yo quiero que mis hijos tengan el Espíritu. Y dice que el Señor le dijo a ellos: ¿sabe qué? Le quiero decir algo. Cuando venga el Paracleto, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, darán testimonio acerca de mí. Y yo digo y me pregunto: tú dices que estás lleno del Espíritu Santo, pero tú estás testificando más de ti que de Dios. Tú dices que estás lleno del Espíritu Santo, pero tus redes se están notando más tu cuadrito que la palabra de Dios. Que la palabra de Dios. Yo no tengo miedo. Yo no tengo problema con el cuadrito, pero cuando la gente ve el cuadrito, ponle y dile: eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. No sé si me está entendiendo. Yo no tengo problema con lo que tú subas, pero que la gente se dé cuenta que eso que tú estás transmitiendo fue porque Dios lo hizo. La bendecida de Jehová en redes sociales, pero tu boca en la casa es maldiciendo. Pero eres la bendecida de Jehová en las redes. Pero y en tu casa tú eres la bendecida de Jehová. Y en tu casa tú eres el bendecido de Jehová.
comienza el Espíritu Santo a decirle al pueblo, y le dice el Señor: ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes se queden un momento. Yo quiero que ustedes se queden, no se vayan de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Por lo mismo que le está diciendo ahorita. El Señor sabía que si ellos se iban antes de que el Espíritu llegara, no iban a llegar muy lejos. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente que ha renunciado al ministerio pastoral? Porque han cogido un pastorado sin tener el Espíritu de Dios. Han cogido una función sin tener el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu llega, tú no renuncias. Cuando el Espíritu está contigo, tú no renuncias. Aunque te metan por el desierto, aunque te lleven en el desierto, tú sabes que es Dios que te ha entrado. Y Dios le dice, Jesús le dice: a ustedes les conviene quedarse, porque cuando el Espíritu llegue va a recibir poder. Aleluya. Y vemos cuando llega el Espíritu Santo, dice que un viento recio comenzó, dice que comenzaron a hablar nueva lengua. Pero lo bueno es que Pedro, que era tímido, se levantó y predicó, y 30,000 o 300,000 personas se convirtieron. Alguien que no hablaba a nadie, alguien que no le decía a nadie, que era tímido para hablar, un hombre que lo único que sabía era pecar, ahora está hablando un mensaje. Quizás no tenía el mejor léxico, pero tenía el Espíritu Santo. Quizás no hablaba como habla lo político, pero tenía el Espíritu Santo. Y dice que este hombre comenzó a ver un cambio en él. Este hombre que por cualquier cosa cogió un cuchillo y le mochaba la oreja a alguien, ahora no le importa que lo metan a la cárcel. Ahora no se resiste a que lo apresen, porque él sabe que aunque esté en grillete, él no está preso porque está libre en el Espíritu. Oye, aunque me pongan en la cárcel, son libres en el Espíritu. Recuerdo a alguien que lo fueron a visitar a la cárcel y le decían: te tengo pena porque tú estás en unos barrotes. Y él decía: más pena te tengo a ti porque tú estás preso mental. Más Dios me liberó, más Dios me liberó. No importa dónde esté, lo que necesito es que Dios me libere. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tú puedes tener una casa de oro, tú puedes tener una casa con de todo, pero si tu mente no es libre, tú estás presa. Si todavía tu mente no conoce a Cristo, tú estás presa. Y el Espíritu me decía, aleluya, cuando yo estaba, que me puse ahí, el Espíritu me decía: yo quiero completar mi obra, yo quiero completar lo que Dios me mandó a hacer en cada corazón. Muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo complete su obra en nosotros, porque hay cosas que nosotros no queremos que el Espíritu se meta con eso. Y cuando el Espíritu va a tocar esa tecla, nosotros nos echamos para atrás. Oh, no, es que el pastor la ha cogido conmigo. No, el pastor no le cogió contigo. Es el Espíritu que puso ese sermón, porque sabe que es lo que tú debes mejorar. Y el Espíritu me decía: yo quiero completar mi obra en la iglesia. Yo simplemente no vine para que me estén llamando. Yo vine para que actúen en el poder mío. Yo vine para que el cautivo sea liberado. Yo vine para que los que están cautivos sean libres. Y el Espíritu me decía: ¿sabe qué? Hay mucha gente que dentro de los púlpitos, de las congregaciones, todavía yo no he terminado la función con ellos, porque no me han dejado. No se abren conmigo. ¿Sabe qué? Más fácil se le hablen a un psicólogo, más fácil van y le hablan a cualquier persona. Pero cuando yo comienzo a hablarle, cogen miedo. Hay gente que le está llamando, decía el Espíritu, a lo que yo estoy haciendo como manipulación. Hay gente
que tiene que tener cuenta a lo que le está diciendo que es manipulación. Porque el Espíritu está diciendo, soy yo que estoy trabajando y tú estás diciendo que es manipulación. Porque todavía tú no has dejado que yo te enseñe toda mi manifestación. A lo desconocido le llamamos que es del hombre. Hay gente porque no ha entrado a ese nivel de gloria. Es muy fácil yo criticar a alguien que ha entrado en un nivel de gloria porque yo no conozco ese nivel de gloria. Es muy fácil comenzar a decir, no, que fulano, es que fulano lo está haciendo en su humanidad. No, lo que pasa es que tú no has entrado a ese nivel de gloria porque tú no has dado chance al Espíritu Santo de decirle, ¿sabe qué? Ya yo no quiero mirar con mis ojos. ¿Sabe qué? Yo no quiero nada. Lo que necesito es poder mirar con los ojos tuyos. A mí me gusta la canción que decía, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a trabajar por esta nación. Y yo quiero decirte que no le llame a las cosas del Espíritu. Oye, no comience a criticar a nadie. No comience a decir esto es del Espíritu y esto no es del Espíritu. Oye, tú no eres quien para decidir que es del Espíritu y no, que no es del Espíritu. Lo tuyo es meterte con Dios y que Dios sea que revele a tu vida cómo conducirte. Gente que se creen, aleluya, ellos se creen lo más profético, lo más, esa profecía no es de Dios, porque Dios habla de tal forma. Ese hombre no está hablando de Dios porque Dios no habla de esta forma. Yo me recuerdo que el profeta fue a un lugar a ungir a los hijos de David, a los hermanos de David. Y el profeta, como Dios había trabajado de una forma en un momento específico, pensó que Dios iba a trabajar de la misma manera. Y dice que el profeta viene y cuando ve a este hombre que se parecía en tamaño a Saúl, este hombre que quizás tenía el mismo pórtico de Saúl, dice, este es el que Dios quiere. Pero el Señor le dice, lo que pasa es que tú estás viendo en tu humanidad y los humanos no pueden ver más allá de lo que sus ojos enseñan. Mas cuando tú comienzas a ver en el Espíritu, te vas a dar cuenta que el corazón de ese no se corresponde con lo que yo quiero. Hay una diferencia entre ver y percibir. El que ve simplemente está viendo lo físico. El que ve te está viendo, varón, pero no está viendo el ángel que está en ti, porque está viendo en qué, en lo físico. Pero cuando mira en el Espíritu, yo sé que contigo no me puedo meter, porque hay alguien que tiene una espada defendiéndote. Por eso es que la gente se equivoca con nosotros. ¿Por qué tú crees que la gente nos falta el respeto a los creyentes? ¿Por qué es que tú crees que la gente nos maldice? Es porque ellos están viendo en la carne. Si ellos pudieran ver lo que nosotros estamos viendo, se dieran cuenta que el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Que ellos no pueden maldecirnos por más que quieran. Hay alguien que pelea por nosotros. Hay alguien que pelea por nosotros. Yo quiero terminar con esto. Aleluya. La iglesia, a veces creemos que el Espíritu Santo es para los que vienen nuevos. Pero hay gente en la iglesia que necesitan avivar el don de Dios que hay en ellos. Y lo dice la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Porque Pablo estaba viendo que Timoteo se estaba enfriando. Pablo estaba viendo que Timoteo estaba retrocediendo. En una ocasión Pablo le dijo a Gálatas, Gálatas insensata, comenzaste en el Espíritu y estaba terminando en la carne. Gente que comenzó en el Espíritu. Gente que danzaba dentro de la iglesia. Gente que vivía buscando al Señor.
o están terminando en la carne porque han dejado que el Espíritu Santo se contrite en su vida. Yo te tengo una buena noticia. Hay gente que dice que el Espíritu Santo se va y te deja solo. Eso no es lo que me enseña la Biblia. La Biblia me enseña que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. La Biblia me enseña de que el día que yo le clame, el Espíritu Santo va a volver a moverse. Es que yo no siento lo que sentía antes. ¿Sabe por qué no lo siente? Porque lo estás tratando de sentir en tu humanidad. Vuelve al Espíritu para que el Espíritu te explique que aunque tú no sientas nada, Él está ahí. Oye, aunque yo no vea nada, Él está ahí. Ahora mismo yo pudiera no estar percibiendo nada del Espíritu. Estar en un momento donde yo no vea nada. Pero el Espíritu me explicó claramente que llegará momento donde me dejarán solo. Llegará el momento donde nadie me llamará. Pero que a pesar de todo, Él está conmigo. Y yo quiero, ponte de pie, iglesia.